Flexibilidad fiscal. Eso podría detonar el mercado interno. ¿Qué es lo que están viendo los extranjeros para invertir en México? Quizás nosotros no lo queremos ver. La inestabilidad va a seguir y no podemos hacernos un lado. ¿Qué es lo que podemos hacer para estar bien desde adentro? Justamente Nelly Molina, la presidenta ejecutiva, la presidenta nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, nos va a decir qué hace. Qué gusto de tenerte con nosotros, Nelly Molina. Ella es la presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y vicepresidenta financiera de Yenova, hay que decirlo. Bienvenida. Gracias. Oye, y que haya, Es un gusto. a ver si ya hay cuota de género en el IMEF. Muchas gracias. Oye, pero a ver, más allá de esta parte que estamos viendo de corto plazo, la economía siente tirones y jalones difíciles. ¿Habrá manera de poder ver un poco más hacia mediano plazo qué le espera a este país en términos de producción, en términos de tipo de cambio, No, cambio la de tipo? perspectiva económica, caray, ¿no? La de Sí. corto plazo y ¿Qué la nos de va a pasar en 2016? y el siguiente año. Pues miren, en el IMEF hemos venido bajando la estimación de crecimiento del PIB para este año mes con mes desde enero. En este momento la tenemos en una estimación de 2.5%, pero los últimos datos que han sido más oportunos nos han obligado a estudiar con nuestros analistas, nuestros economistas, la nueva estimación y seguramente va a estar en algún rango quizás cercano al que publicó la Secretaría de Hacienda, ¿no? Tú trabajas y conoces el sector energético y justamente la Secretaría de Hacienda comunicaba que una de las razones por las que hemos tenido esta fuerte contracción ha sido la caída de la plataforma de producción que afecta a toda la manufactura relacionada con la industria del petróleo. Pues con la caída y del también precio del petróleo. la caída del precio del Sí, se dio un petróleo. Es que banquetazo. fueron las dos, Fue, ¿no? sí, se tronó Fue la como un trompa. shock petrolero interno. Sin duda, pues esta coyuntura nos orilla a ver pues otras fuentes de ingreso, ¿no? Que vemos en IMEF pues cierta bondad en que despetrolizar las finanzas pues es una buena idea y un buen camino para el futuro para México. ¿Qué hay que hacer en México entonces? Yo creo que hay que reaccionar más rápido porque ya tenemos una legislación de lujo en materia energética. Hay que reaccionar más rápido para implementarla, no solo la energética, pero todas las demás reformas estructurales, implementarlas a plenitud. ¿Qué más? Como decía, ¿qué más hay que hacer? Pues un ordenamiento del gasto, ¿no? Yo creo que hay mucha oportunidad para poder fortalecer el presupuesto o tener mejores finanzas en México, independientemente de la caída en los precios del petróleo y la producción. Claro. Hay oportunidad para incentivar la industria, ¿no? O sea, no se trata solamente de cobrar más impuestos, sino de gastar mejor. Hay O endeudarse más. Qué bueno que lo No, mencionas, mejor, porque yo mejor. creo que Hay que mejorar también la estructura impositiva. tarjeta Como de crédito? ustedes en el IMEF han propuesto que ¿verdad? se No le revise saquen la el cobrador. deducibilidad de las inversiones. absolutamente, ¿no? igual que otros Porque organismos, Alicia. Sí, justamente. ¿Por qué, Sí. por qué sería necesario? Pues mira, yo creo que hay que darle la oportunidad a este país a tener una flexibilidad fiscal, como lo existe en muchos países. El IMEF también, en su ponencia de 2014, replanteó la tasa generalizada del IVA, ¿no? Para Eso poder es muy recaudar interesante. más, pues obviamente Pero generalizar que la separando tasa, fronteras, volviendo a una ese tasa régimen. generalizada. Una tasa Ok, general. a todos los generalizada. alimentos, Órale, a así es. todas las El que más Eso lo coma, planteó el más IMEF paga. en el año 2014, Sí. lo seguimos manteniendo Claro. y pues hemos agregado pues otras propuestas fiscales para poder incentivar la Nelly, inversión. ¿nos puedes platicar de esas propuestas? Vamos a una cápsula para ver justamente cómo se han movido las expectativas del IMEF respecto a la economía mexicana y regresamos para seguir platicando. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas actualizó sus expectativas de crecimiento de la economía mexicana para este año. Las mismas que ahora se ubican en un rango de entre 2.1 y 2.4%. Sin embargo, el organismo confía en que en los siguientes meses el país podría experimentar un mejor desempeño, sobre todo porque durante la temporada de fin de año, diversas actividades y principalmente el comercio reportan más dinamismo. Bueno, nos estabas diciendo que pronto va a haber un evento de energía. ¿Es necesario que el mercado de valores de México
se abra para que podamos tener financiamiento de proyectos específicos de energía, de construcción, de carreteras, de ductos como los que ustedes realizan. ¿Qué es lo que se requiere para que esto suceda? Pues definitivamente sí hay esquemas muy maduros, Alicia, en como tú los mencionas, en Estados Unidos. Yo creo que hay oportunidad en México de poder aplicar de alguna forma un esquema o un instrumento parecido a esto. Oye, ¿y cómo perciben los ejecutivos de finanzas, el instituto que tú encabezas, esta situación de mediano y largo plazo? Como decía Mauricio en principio, pues tenemos como en el corto estamos viendo pues las bajas en la estimación, el dólar, que siempre, aunque no tengamos una relación directa y no gastemos o ganemos en dólares, nos ponemos nerviosos. ¿Cómo lo están viendo los ejecutivos de finanzas con una cuestión más de mediano y largo plazo? Pues mira, somos positivos. En el año 2016 vemos que si se implementa y se aceleran la reforma energética en este caso, por ejemplo, y que se aplique de forma extensiva e intensiva, podemos tener oportunidad de tener crecimientos deseados arriba del 3%. Parte del Estado de Derecho y Seguridad, que eso en las encuestas de Banco de México siempre brinca. La gente que trata de hacer negocios, pues anda pasmada que se pues es el cuarto elemento de obstrucción al desarrollo económico. Ya el que lo quiere extorsionar, el secuestro, el robo. Y lo vuelvo a recalcar, ¿no? México depende más de lo interno que de afuera. Pero eso incluye también la construcción del sistema anticorrupción, ¿no? Absolutamente, pero teniendo, Alicia, el Estado de Derecho, bueno, primero que se respete la ley, si ya la tenemos. Registrar los sistemas de túneles no permitidos, por ejemplo. Pero por también supuesto, de cohechos. Vamos a ver el resumen de noticias financieras de la semana y regresamos para seguir platicando. Muchas gracias. ¿Qué tal? Soy Bernardo Noval y le cuento que analistas advierten que aunque el paquete económico 2016 presentado por el gobierno federal muestra disciplina fiscal, el crecimiento de la deuda en nuestro país en los últimos años pues es preocupante. El gobierno de Enrique Peña Nieto alcanzará el punto máximo de deuda pública durante 2016 y 2017 al representar 47.8% del Producto Interno Bruto PIB. Nacional, por supuesto, de acuerdo con el equipo de análisis económico del Banco Nacional de México. El índice nacional de precios al consumidor registró un avance de 2.59% en agosto, mientras que la tasa de inflación mensual reportó un avance del 0.21%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Si hablamos de inflación, la subyacente en agosto mostró un incremento de 2.3%, con lo que este elemento del índice de precios logra notar un mínimo histórico en su registro que inició a partir de enero de 1983. En cuanto a petróleo y energía, Pemex le permite asociarse de diversas maneras con el sector privado para llevar a cabo sus proyectos de inversión. Esto como parte de una estrategia que precisó que trabaja el gobierno federal para lograr las migraciones de asignaciones a contratos y asociaciones con el sector privado en el área de exploración y producción, así como nuevos contratos incentivos para desarrollar campos y la mejora de la economía en todos los mexicanos. Hasta aquí lo más relevante de la semana. Regresamos con ustedes al estudio. Una cosa que me llama la atención y quisiera preguntar es ¿cómo ven los inversionistas extranjeros a México cuando vemos inversiones millonarias y constantes de la industria automotriz, solo por poner un ejemplo? Bueno, Genova es mexicana porque Exacto. está en la bolsa. Sí, pero también y además como el 25% de la inversión es mexicana. Volkswagen, sí, bueno, hasta Mercedes. Pero lo que me refiero es cómo nos están viendo desde fuera. Están viendo algo que quizás nosotros no queremos ver. Exactamente, yo creo que el inversionista extranjero ve a un país, México, un país emergente que ha sorteado mejor la crisis mundial. Por ahí, pues también tenemos grandes oportunidades de exportar, ¿no? México sigue siendo un país emergente muy atractivo para la inversión extranjera y ha habido noticias muy buenas, ¿no? La que conocimos recientemente, que fue 44% de incremento en la inversión extranjera. Muy buena noticia. ¿Cómo se cubre, digamos, financieramente los ejecutivos de finanzas? ¿Cómo le aconsejan a sus empresas que se cubran del riesgo de la constante devaluación cambiaria para adquirir sus materias primas, continuar con sus planes de producción? ¿Cómo le hacen? Sin duda debe haber una sabia. Debe de haber una buena planeación, un presupuesto bien hecho y obviamente pues analizar todos los riesgos implícitos de cómo está compuesto tu negocio. Cuánto de eso pues claro, es en moneda extranjera, qué tipo de moneda extranjera. Y en México existe ya la profundidad en derivados. Estoy muy sorprendida porque en los últimos años hemos podido accesar a instrumentos derivados que antes, quizás hace 10 años, no se podían contratar en México. Vamos a platicarles que los instrumentos derivados
son, por ejemplo, el tipo de cambio hoy está en 17, pero en el futuro puede estar en 14. Entonces lo que ves es toda la proyección hacia adelante. ¿Qué hongo? ¿Cómo está? ¿Qué pasó esa güera? Miren, hicimos un estudio comparativo. El CETAM, nada más para que estén informados debidamente, es el Centro de Estudios Transísticos y Malabares de México. Mira, es que traemos unas ideas acá bien chidas como para empezar a enfrentar la situación. ¿Tuviste eso en la económica. universidad, Alicia? Yo no me Mira, es que, mire, ya le cambiamos. Se me hace que no tiene registro. Con esto del PIB, mejor Patito. vamos a invertir la situación y en vez de que sea así como que Producto Interno Bruto, no somos Bruto Interno Producto. Entonces, si tenemos menos brutos, pues va a crecer la economía. Entonces ya lo doblamos así y pues mire chido, ya. Pero mire, no, ya tenemos una idea. Mire, ahora que el dólar está re caro, tenemos una manera de estirar el dinero. Mire, así lo estiramos. Parece selfie. Mire, alcáncelo. Mire, aquí, acá. Aquí lo alcáncelo, por favor. Mire. Y mire, ya si la cosa se pone muy difícil, pues ya sirve esto para agarrarse así. Es uno así, dice, no, pues está... Pero bueno, pues les dejamos aquí unas ideas para promover el mercado interno. Pero hasta celulares robados, ¿no? Ay, perdón, ya le estoy echando Por agua a eso hay usted. brutos internos sin producto. Váyase de aquí. No, pero pues también, vámonos. Una rascadita. Échame una estadística. Es uno de los grandes desafíos de la economía, ¿no? La economía informal nos mata. Absolutamente. Pero incluso hay una iniciativa del gobierno federal de sumar a más personas a la formalidad con muchos beneficios, que ha servido, como decía Alicia, sí, pero hace falta todavía hacer mucho más. Hace falta hacer mucho más, ¿no? Mejores incentivos para personas físicas, para personas morales, sobre todo nuevos contribuyentes. Pero sin embargo, como un mecanismo para fortalecer las finanzas públicas, tal vez deberíamos de estarlo considerando como una necesidad, ¿no? Y más ante la despetrolización de la economía. Pues sí, digo, menos petróleo, es. pues... ¿Tú qué opinas? Hace Debbie? muchos años que hemos empujado, igual que otras instituciones, este tema. Para concluir, ¿cuáles son las perspectivas que tiene el IMEF para este año y el siguiente y los desafíos principales? Sin duda, pues las condiciones económicas internacionales van a tener factores que van a seguir impactando la expectativa de crecimiento. En tanto exista todavía la incertidumbre de la subida de tasas de la Fed y la volatilidad financiera de China. ¿Y qué va a pasar con Y el precio del petróleo, que no se ve en el corto plazo que se recupere. Entonces, esos tres factores van a seguir impactando muy fuerte la expectativa Pues hay que de crecimiento. fortalecer el mercado ¿Y interno. cómo, exacto, y cómo blindarnos? De regreso a esto, sí. El mercado interno es lo que es la única Necesitamos reinventarnos adentro, seguir empujando por ser más creativos, por tener una flexibilidad fiscal, eso sin duda ayudaría muchísimo, y reaccionar más rápido, acelerar la implementación a plenitud de todas las reformas. Ese es el tema, es Finalmente. meter el acelerador con la Así reforma. es. Abusadillos desde Ya chiquitos. tenemos la Nada de legislación. que se quede uno Pues pasmado. muchísimas gracias, Gracias Nelly a ustedes, Molina. Alicia. ¿Y tú con qué te quedaste en la billetera? Todos lo dicen, Alicia. Los ejecutivos de finanzas, las autoridades, nosotros mismos. Hay que fortalecer el mercado interno para depender menos de lo que suceda fuera de nuestras fronteras, pese a que estamos en una economía muy globalizada. Y bueno, ¿cómo acabamos con los... ¿Cómo es? Los brutos internos por sin producto. Bueno, de entrada con que la gente vaya a la escuela, que no paren las primarias, que se aprenda English y Computation. No, finalmente que la gente se capacite y también trate de moverse a la formalidad, la mitad de nuestro país que sigue viviendo en la informalidad. Pues sí es cierto, estamos atravesando una etapa de mediocre crecimiento, pero crecimiento. Lo importante es, como dice Nelly, aceleren el mercado interno, por Dios, ¿no? Pues acelerando, ¿no? A ver, préstame unos varos y ahorita No, vamos. pues tú los alcanzas. Ah, pues sí, ¿verdad? Con la manita. Estíralos, claro. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Dejen que se quede en la billetera.